Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video les traigo una de las mejores recetas para tus pimientos, pepinos, tomates e incluso para algunas frutas. En este video te traigo un fertilizante orgánico. Aparte de ser un fertilizante, también sirve como un insecticida, fungicida. Así que amigos, ¿quieres aprender a cómo preparar este fertilizante? Quédate al final del video para que aprendas cómo hacer este maravilloso fertilizante y a la vez un insecticida fungicida. Antes de seguir con el video, me gustaría que me dejes saber en la cajita de los comentarios desde qué país ves mis videos. Con eso tú me estás apoyando mucho y me motivas a seguir subiendo más contenidos como este. Gracias. Bien, primeramente vamos a necesitar un molinillo y un par de cáscaras de huevo. Estas las vamos a poner acá y vamos a triturarlas y luego vamos a proceder a moler nuestras cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo pues son ricas en calcio y otros micro macronutrientes. Bien, como pueden observar, por acá ya tenemos nuestro polvito de cáscaras de huevo, la cual pues es aproximadamente, podremos decir, un poco más de una cucharadita de esa sopera. Vamos a utilizar este recipiente y lo vamos a agregar acá. Miren, vamos a agregar nuestro polvito de esta manera. Ahora vamos con el segundo ingrediente. Estamos hablando de los pozos de café. Como pueden ver, por acá tengo en esta bolsita de plástico donde he pues guardado pozos de café y vamos a agregar 3 cucharaditas de estas un poco más pequeñas de las que son soperas. Miren, vamos a agregar 3. Entonces 3 cucharaditas. Ahora vamos con el tercer ingrediente y hablamos de la ceniza de leña. Esta pues es rica en varios nutrientes como el calcio. Este ayuda pues a regular lo que es el pH del suelo, como también sirve para ahuyentar hormigas, caracoles. De esta manera pues estamos haciendo un fertilizante y a la vez un insecticida para poder repeler insectos. Y de último vamos a agregar por acá, tengo ajo en polvo, el cual pues como pueden ver esta bolsita ya la tengo pues ya un poco de tiempo. Vamos a agregar un poco, hablamos de una cucharadita. Miren, vamos a agregar esto, lo hacemos de esa manera. Y por acá tengo lo que es 1 litro de agua. Miren como esta botellita de plástico está un poco arrugada, ya de que el agua tiene que estar tibia, y es por eso que la botellita pues está un poco arrugada por lo tibio del agua. Vamos a agregar medio litro. El ajo pues como saben es rico en azufre, también contiene esa sustancia, el cual pues nos servirá como protector para los hongos. Y de esta manera pues estamos haciendo un fertilizante, un insecticida y a la vez un fungicida para los hongos. Así que vamos a menear bien hasta que se derritan, se disuelvan todos los elementos que hemos agregado. Ahora lo vamos a dejar reposar un par de minutos. Vamos a dejarlo entre unos 15 a 20 minutos y luego pues vamos a proceder a aplicárselo a nuestras plantas. Bien amigos, después de esperar un par de minutos, después de dejarlo reposar, vamos a proceder a mezclarlo nuevamente. Y pues en este tiempo estos elementos que hemos utilizado para preparar nuestro fertilizante ya están pues
en el agua. Ahora lo que vamos a hacer es colarlo. Por acá tenemos este otro recipiente donde vamos a colarlo. Como pueden observar, pues acá también tenemos otros dos recipientes, los cuales pues vamos a utilizarlos, ya de que lo vamos a hacer de una forma, lo vamos a hacer de dos formas, una de forma radicular y la otra pues de forma foliar. Así que es por eso que tenemos por acá un pulverizador y un recipiente donde vamos a agregar nuestro fertilizante y a la vez un insecticida, fungicida, ya de que, como les menciono, esto va a repeler a hormigas, pulgones, orugas y pues algo otros insectos que invaden nuestras plantas. Bien, como pueden observar, por acá tenemos ya nuestro fertilizante rico en muchos nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y otros macro y micronutrientes. Por acá pues tenemos un aproximado de medio litro de este fertilizante. Acá tenemos en este recipiente 1,5 litros. Vamos a utilizar lo que es la mitad del medio litro, quiere decir que son 250 ml. Vamos a agregarlos acá de esta manera, miren. Vamos a agregar, porque si lo aplicamos así pues también esto va muy fuerte para nuestras plantas, así que hay que disolverlo. Miren, vamos a pues aquí a medir del medio litro la mitad. Observen, por acá tenemos ya este preparado y por acá tenemos este pulverizador, el cual también vamos a agregarle otro medio litro, o sea, quiero decir 250 ml. Vamos a agregarlo a este 1,5 litros. Bien, lo vamos a dejar por ahí y vamos a agregarle este poco a esto. Ahora vamos a proceder a cerrar, vamos a tapar nuestro pulverizador y como pueden ver tenemos dos preparados, los cuales pues uno es de forma radicular y el otro es de forma foliar. Los invito a que me acompañen, vamos a ir a aplicarlo a nuestras plantas. Bien, por acá tenemos nuestras plantitas de tomate, las cuales pues vamos a ir poniéndole un poco menos de una vasadita de estas. Miren, podemos decir la mitad de este vasito que estamos utilizando. Vamos a regarlo de esta manera. Con esto estamos protegiendo a nuestras plantitas, también pues protegemos las raíces y así vamos a prevenir que estas plantitas pues se llenen de hongos, ya de que esta planta pues le llega bastante muchos hongos, así que es por eso de que este fertilizante le vendrá de maravillas. Vamos a tener tomates grandes y sanos. Bien, pues amigos, pues vamos a aplicarle a estas plantitas y ahora mismo también les voy a mostrar cómo aplicamos de forma foliar también algunas frutas. Bien, miren, por acá les voy a mostrar esta planta de pitahayas, pues ya tiene sus flores. Por acá vemos cómo ya empiezan a desarrollarse y pues a la pitahaya le llegan bastantes hormigas, como pueden observar por acá. No sé si van a lograr apreciar, pero por acá andan algunas hormigas, no sé si van a poder verlas. Creo que, miren, por acá andan, acá se pueden ver, miren, por acá andan. Entonces con este insecticida vamos a estar repeliendo también
a estas intrusas que invaden pues nuestras plantas. Lo vamos a hacer de esta manera, miren, de una forma completamente orgánica, amigos. Vamos a estar pues comiendo muy saludable estas frutas con este insecticida, fungicida, el cual es natural y no los va a hacer daño para nuestra salud. Así que de esta manera ustedes pueden cuidar sus plantas de bastantes bichos que andan en nuestras plantas. Bien, vamos a aplicársela a otra planta. Bien amigos, por acá me encuentro en esta planta de papaya, la cual también vamos a aplicarle nuestro insecticida fungicida. Miren, lo vamos a hacer de esta manera. Bien pues amigos, pues espero que les haya sido de mucha utilidad este contenido. Me gustaría que me regales un me gusta, que te suscribas si no estás suscrito. Comparte este video con tus familiares y amigos. Saludos y que Dios me los bendiga.